La Argentina desde ni bien dio sus primeros pasos como nación independiente se vería inmersa en unas largas guerras civiles la mayor parte del siglo XIX donde las provincias cambiaban de signo político entre unitarios y federales. Un episodio marcaría el final de estas fratricidas guerras, la Revolución de 1880. Pero antes pongamos contexto, tras la constitución de un ejército nacional argentino por la guerra de la Triple Alianza y la supresión de los últimos levantamientos federales, la Argentina vivió unas décadas de relativa paz solo hostigada en su vieja frontera por los malones indígenas contra las poblaciones. Así fue como se lanzaría la conquista del desierto precedida por el general Julio Argentino Roca, que con nuevas tácticas y apostando más por la rapidez y movilidad de sus tropas y armamento moderno logró lo que en largos años nadie pudo: derrotar a los caciques y diversas tribus y tomar posesión de la Patagonia. Este hecho y otros de armas catapultó a Roca a la fama y su ambición política por hacerse con la presidencia. Para esos años la situación en Buenos Aires era bastante caldeada, por un lado la campaña de desprestigio contra Roca y el apoyo de una buena parte de la población de Buenos Aires o porteños al gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, quien contaba también con cierto apoyo mitrista, también buscaba llegar a la presidencia. Uno de los odios más viejos contra Roca era más que nada su origen provincial, ya que era originario de Tucumán. Ya en los diarios y publicaciones de la época afiebraban una inminente nueva guerra civil, además de la militarización de la población, ya que para esa época había dos brazos armados terrestres. Por un lado aún se utilizaba el sistema de guardias nacionales, cada provincia contaba con su guardia nacional que era milicia que provenía de la misma provincia, y por otro el ejército de línea o simplemente ejército, que se conformó ante el estallido de la guerra contra Paraguay. Las disputas y tratativas para llegar a una pacificación serían infructuosas por más que ambos candidatos, Roca y Tejedor, se reunieran. Uno de los requisitos para evitar un levantamiento anunciado era que Roca se bajara de su pretensión a ser presidente, cosa a lo que se negó rotundamente. Ya para esos meses, y a pesar de que el gobierno saliente de Avellaneda buscó disipar las reuniones y entrenamientos que los milicianos porteños realizaban, estos encontraron un hueco a las leyes al instalar asociaciones de tiro nacional, por lo que los entrenamientos y reclutamientos de más adeptos a Tejedor continuaron impasibles. Tanto ambos bandos realizarían para mayo desfiles militares y cívicos militares en claras demostraciones de fuerza. Ya para fines del mes el gobierno nacional empezaría a trasladar unidades del ejército de línea y guardias nacionales de otras provincias ante un eventual levantamiento. Aunque un hecho encendería la mecha cuando un buque desembarcó armas traídas de Europa para las fuerzas de Buenos Aires, en su mayoría fusiles de cerrojo Mauser. Ya para esta fecha el gobierno cambió la capital nacional al pueblo de Belgrano, mientras se seguían la concentración de tropas que oscilaban en unas 10.000 del bando gubernamental, mientras que Buenos Aires logró reunir un número similar, en donde también se hallaban legiones de inmigrantes que abrazaban la causa de Buenos Aires, una italiana y otra española. Ya para junio la ciudad quedó sitiada y aislada, y los revolucionarios no recibirían apoyo del exterior ni reconocimiento alguno. Es interesante y triste notar cómo los oficiales de ambas partes eran prácticamente conocidos unos de otros, ya que estos eran veteranos de la guerra del Paraguay y básicamente camaradas de armas. El 13 de junio Roca se consolidó presidente y al día siguiente empezaría la batalla por Buenos Aires. Los primeros choques armados serían pequeñas escaramuzas entre patrullas de ambas partes. El 17 de junio se llevaría a cabo el primer gran enfrentamiento de la revolución, la batalla de Olivera, cuando las tropas nacionales de Eduardo Racedo empezó a hostilizar a las columnas de combatientes provinciales que buscaban unirse a las fuerzas de Buenos Aires, logrando dispersar varios de estos grupos, pero la gran mayoría de estos lograron desplazarse al utilizar los ferrocarriles, llegando a la ciudad. El 20 de junio sucedería otra batalla, la batalla de Barracas, que fue la ofensiva lanzada por el general Nicolás Levalle para capturar la ciudad. Unos 650 hombres del ejército de línea, la superioridad numérica de los porteños hizo inútil los esfuerzos de Levalle, quien tomaba y perdía las posiciones cada momento. Tras la muerte del jefe de artillería nacional, Levalle ordenó un repliegue hacia la estación Lanús mientras eran perseguidos por las fuerzas porteñas, pero los soldados nacionales lograron rechazar la contraofensiva. Sin un vencedor claro y ante la noticia de el grupo de Levalle estaba recibiendo refuerzos, los defensores se retiraron al interior de la ciudad cruzando el puente Alsina. El 21 de junio, mientras los defensores de Buenos Aires descansaban, un enorme estruendo conmocionó a todos. El ejército de línea inició un bombardeo de artillería y fuego de fusilería a las posiciones porteñas. Se trataba del coronel Racedo, que había marchado toda la noche desde Flores haciendo un rodeo para atacar por el sur al puente Alsina, iniciando así la batalla por esta estructura con el objetivo
de tener las puertas abiertas a Buenos Aires. Según el parte de guerra de Racedo, su avance fue tan bien planificado y ordenado que los revolucionarios no se dieron cuenta de sus movimientos hasta que abrieron fuego. En onces el ejército porteño debió cambiar apresuradamente su defensa a la nueva dirección de donde venía el ataque. Según testimonios, la batalla fue sangrienta con cargas a la bayoneta y lucha cuerpo a cuerpo donde se buscaba desesperadamente tener el control del puente. El escenario se vio adornado de cientos de cadáveres de tanto hombres y caballos. Llegado el amanecer aún ambas fuerzas seguían luchando, hasta que de un momento a otro la lucha terminó apaciguándose llegando a un raro alto el fuego mientras las fuerzas nacionales se reorganizaban. Los porteños empezaron a despejar el puente arrojando los cuerpos sin vida de otros combatientes al riachuelo. Finalmente los rebeldes debieron retirarse del puente Alsina que quedó en poder del ejército nacional. Esta batalla tuvo cerca de 500 muertos entre ambas partes, pero todavía quedaría espacio para otra batalla incierta. Y así fue, los porteños recibirían la orden de concentrarse en el centro de la ciudad. Los regimientos de caballería serían desplazados a esta zona ya que las armas estaban escaseando. Ya para esta fecha y a pesar de su férrea resistencia, los revolucionarios empezaron a abandonar posiciones ocupadas por ellos. Los rebeldes podían ver desde su nueva posición como las unidades nacionales cruzaban el riachuelo y se reunían en el otro lado de la orilla para planificar el siguiente golpe. Así el 22 de junio se libraría la batalla de Corrales Viejos. Aquí los porteños controlaban un terreno beneficioso, una meseta desde donde podían ver plenamente el campo de batalla y donde instalarían su artillería. Los soldados nacionales cargaron contra la meseta en 3 ocasiones y en las 3 fueron rechazados por la metralla y disparos de los defensores en las alturas. Al llegar al pie de la meseta esta literalmente se convirtió en un volcán de proyectiles y granadas que estallaban bajo los pies de los atacantes. El fuego era tan intenso que cuando un artillero porteño moría o era herido era inmediatamente reemplazado por otro. Entonces comenzaría el avance de columnas nacionales desde el sur. Del lado porteño se batieron unos 3.000 hombres, del lado nacional unos 4.000 entre las divisiones del coronel Racedo, Campos y Olascoaga, al igual que Puente Alsina. Esta fue una batalla indudablemente sangrienta y cara a cara. A pesar de que los tejedoristas lograban contener los ataques, las bajas iban aumentando, los carruajes que operaban como ambulancias cargando muertos y heridos en abundancia. Para las 2 del mediodía la batalla empezó a perder intensidad. Hilario Lagos, comandante de la defensa, decidió retirarse dejando un cañón para hacer fuego mientras los nacionales también se retiraban dejando el campo de batalla vacío y sin un vencedor claro. Las fuerzas porteñas quedaron centradas entonces en los límites de la ciudad. La meseta no volvería a ser atacada aunque los rebeldes cada vez cedían más terreno. Ya a esta altura ambas partes lamentaban fuertes pérdidas, pero los porteños estaban ahora en una situación más crítica al estar ahora encerrados en la ciudad. Si bien ya no hubo más intentos de tomar la posición, un grupo de nacionales logró cruzar una línea de tiradores desde un tren y ocupar la estación Constitución. El 23 de junio Tejedor nombró comandante en jefe de las fuerzas provinciales a Bartolomé Mitre. Al día siguiente Mitre empezaría los diálogos con el gobierno nacional. El presidente electo Roca aceptó negociar un armisticio sin llamarlo rendición, pero en la práctica la ciudad rebelde se estaba rindiendo. El 30 de junio Tejedor presentó su renuncia. El presidente en funciones, Avellaneda, no aceptaría esta solución a medias e intervino la provincia y disolvió a las milicias provinciales marcando como único brazo armado de la nación el ejército argentino. Poco después la ciudad sería federalizada. La batalla de los Corrales Viejos y la revolución de 1880 sería en sí la última lucha entre unitarios y federales, marcando el cierre de las largas confrontaciones civiles del siglo XIX en la República Argentina.